Bueno, están faltando unos 15 minutos, 16 para ser más exactos, para las 10 de la mañana. Y como les decíamos, estamos junto al secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Vamos a tratar de saber algunos de los detalles de la reunión que se mantuvo ayer con el Poder Ejecutivo. Es una presentación de Óptica Brioso, especialistas en el cuidado de sus ojos. www.opticabrioso.com. Bueno, bienvenido, Marcelo, un placer tenerte aquí. Un gusto estar con ustedes. Bueno, haciendo una breve historia, comentábamos con Claudia desde el arranque del programa. Esto da inicio con una cadena de radio y televisión, podríamos decir, del presidente de la República el 1 de marzo, evaluación de su gestión gubernamental. Allí claramente marca la cancha, las pautas salariales no se van a modificar. Esto genera inmediatamente que tanto Marcelo como Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, hablen hasta de una suerte de que se enteraron de un conflicto a través de la televisión, ¿no? Es decir, como diciendo, bueno, esto genera un conflicto. Ese fue uno de los motivos por el cual se pide la reunión, pero digamos fue el disparador. Sobre ese punto, el cierre que podríamos darle a la gente es el que le dimos hoy a nivel informativo. El gobierno se mantuvo en lo que había dicho el 1 de marzo el presidente de la República. ¿Es así? Sí, efectivamente nosotros tenemos una diferencia con el Poder Ejecutivo acerca de cómo él mismo orienta, separa y se ubica en la negociación colectiva del sector privado. Ellos plantearon, para que la gente recuerde, durante el año pasado, ajustes de carácter nominal, desconectados del IPC, que son de carácter decreciente, año a año van siendo más pequeños esos ajustes. Parten de la base de una inflación que se va a ir achicando, que va a salir de un entorno de casi el 10 para ir a una inflación de un entorno de un 6, un 5, un 7 anual, con correctivos que ajustan esos aumentos nominales con respecto a la inflación. Al principio plantearon que los correctivos iban a ser a los 2 años, luego flexibilizaron su posición para que los mismos se desarrollen al año y medio. Y nuestro PIT-CNT planteó que en esas condiciones no estaba garantizado el mantenimiento del salario real de los trabajadores. En el día de ayer, de las 3 grandes cuestiones que nosotros estuvimos conversando, en ese punto se mantiene una diferencia. Aunque hubo un movimiento, podríamos decir, o tal vez alguna aplicación de lo que ellos entienden por los criterios de negociación mínimamente mejor que la que estaba planteada, porque ahora el gobierno lo que nos plantea es que los criterios que fueron anunciados durante el 2015 y que preveían determinados ajustes que en el 2016 son diferentes, se mantienen en el 2015 para las negociaciones que se están desarrollando ahora. Eso, para que la gente entienda, si en algún sector estaba previsto durante el año 2015 un ajuste del 8,5 anual, correspondería este año un 7,5. Bueno, ellos ahora están diciendo que para los convenios que vencieron al 31 de diciembre se mantiene ese 8,5 que habían planteado el año pasado. Es una diferencia mínima, para nosotros insuficiente todavía con respecto al objetivo de defender salario real, pero esa diferencia existe, ¿no? Pero con un detalle no menor, Abdala, a ver, para recordar un poco. Este anuncio realizado por el presidente de la República el 1 de marzo es anterior al conocimiento del número inflacionario del 10,23%. Es decir, yo no dudo que de repente el presidente ya estuviera en conocimiento, obviamente, de que esos iban a ser los números. Y la pregunta es también anterior al aumento del boleto, que tiene una clara incidencia en lo que va a ser el IPC de este mes. Es decir, que daría la sensación de que el desfasaje inflacionario puede llegar a ser mayor. Sin embargo, el gobierno les garantizó que la inflación va a ceder. Bueno, ellos están partiendo de la base de que en los meses de enero y febrero se dieron circunstancias adicionales que llevaron la inflación casi que al techo del 10%, pasado un poco por el 10%, y que ellos valoran de que eso va a ir disminuyendo en los meses que vienen. De todas formas, lo importante a registrar es que el movimiento sindical está preocupado por el poder de compra de los ingresos de nuestro pueblo. Y eso son 2 cuestiones. Por un lado, ¿cuánto gana la gente? Por eso defendemos el salario real en los consejos de salario. Y por otro lado, ¿cuánto gasta? Por esa razón también planteamos nosotros algunas iniciativas que tienen que ver con el control de precios.
Por ejemplo, si se aprobara un proyecto de ley que está en trámite en el Parlamento, que las viviendas inútilmente deshabitadas, digamos, tuvieran impuestos progresivos que con los años van creciendo, eso estimularía que los dueños la pusieran en el mercado y ayudaría, por ejemplo, a que baje el alquiler, que es uno de los precios importantes, digamos, que inciden en la inflación. Lo otro que es importante también es que nosotros consideramos que con respecto a los precios alimentarios, hay sectores empresariales, capitalistas, que ocupando una posición de dominio en las distintas cadenas productivas definen una parte importante del precio. Bueno, hay que estudiar eso y ponerle ojo para tratar de ayudar a controlar la inflación. Ahí el Poder Ejecutivo nos dijo que están estudiando ese asunto, que lo primero que van a hacer es generar un proceso hasta informático con alguna aplicación de celular, que la gente esté sabiendo al detalle cómo varían los precios casi que a diario, por lo menos en las grandes superficies. Nos pareció bien, pero hay que ponerle un poco más de cabeza y estudio para ver cómo también, además de ver cómo se defiende el salario real en la negociación colectiva, cómo se controlan los precios, que es una bandera que hemos levantado. Con respecto al salario también hay una diferencia entre lo que plantean ustedes en cuanto a la incidencia que tiene en la inflación y lo que plantea el Poder Ejecutivo. Porque el último informe del Instituto Cuesta Duarte, el Instituto de Estudios Económicos del PIT-CNT, alertaba sobre la pérdida de salario real, pero al mismo tiempo consideraba que la incidencia del salario no era tal en el aumento inflacionario, mientras que desde el Poder Ejecutivo se sigue manteniendo que el mayor poder de compra hace que los precios suban porque la gente puede comprar. Para nosotros es muy claro, digamos, desde una perspectiva de desarrollo inclusivo, que incluya a nuestra gente, digamos. El salario no es responsable, el aumento de salario no es responsable de la generación del desempleo, ni el aumento de salario es responsable de la generación de inflación. Lo peor que tiene la inflación, en caso de que se desarrollara como en otros momentos, que había a veces algunos cuatrimestres con un 30 y pico % de inflación, es que deteriora los ingresos fijos de la gente. Si vos querés resolver la inflación rebajando los salarios, al final estás adelantando las consecuencias. Entonces, nosotros nos parece que hay que estudiarlo de otra manera, y ahí tenemos una diferencia importante. Porque además Humberto, una acotación, cuando se enlentece el crecimiento de la economía, el consumo interno es lo que de repente puede empujar a que ese enlentecimiento no sea tan pesado. Así quedó demostrado en el 2009. Tuvimos una dificultad por la crisis internacional, donde nuestros sectores exportadores tuvieron alguna dificultad para ubicar sus productos, y fue justamente la demanda interna estimulada a través de la inversión del Estado, de las empresas públicas, que nosotros hablamos también ayer de la importancia de la inversión del Estado, y del consumo interno de los consejos de salario, podríamos decir, el que ayudó a que la economía no cayera. Si en Uruguay los impactos de la crisis no fueron tantos, fue porque hubo una política de estímulo a la demanda interna, que es lo que nosotros estamos proponiendo para nuestro país. Por suerte ayer, yo creo que esto es muy importante, se anunció una inversión pública bien importante en vialidad, en infraestructura, que va a generar puestos de trabajo, porque eso mueve la economía. Y además de esta cuestión, digamos, de los criterios con que hemos mantenido algunas diferencias, yo creo que vamos a tener que seguir insistiendo y conversando este asunto. En otros dos grandes capítulos de la conversación, al contrario de Néstor, tuvimos ahí alguna respuesta positiva bien interesante. Vamos a esas coincidencias y dejo planteada para después la pregunta si esta diferencia, que por supuesto no es menor porque estamos hablando de pérdida de salario real de los trabajadores, nos puede llevar a una intensificación de la conflictividad y si eso fue manejado en esa mesa. Pero vayamos a las buenas noticias que hubo, que aparecieron en esa reunión. Bueno, en primer lugar nosotros consideramos que es bien interesante que se aceptó ayer una propuesta del movimiento sindical, para llamarlo de alguna manera, algo así como la creación de un Consejo Superior del Trabajo y la Producción Nacional. Como hay un Consejo Superior de Salario, generar un ámbito donde esté el Estado, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, que empiece a mirar las cuestiones, digamos, de carácter productivo, el desarrollo industrial, la generación de puestos de trabajo, las cuestiones de la competitividad. Es decir, toda una serie de cuestiones que impliquen políticas públicas que permitan mejorar, digamos, el empleo y los puestos de trabajo. Eso fue de recibo y me parece que es una cosa bien interesante y que es una propuesta que hizo nuestro PIT-CNT que fue aprobada. Digamos, allí veremos cómo la toman el resto de los sectores, particularmente el sector empresarial, pero si hay una buena onda con esto ya habría que ponerlo a funcionar. Y lo otro, que es muy importante desde una perspectiva de cambios, de transformaciones, de desarrollo social,
son un conjunto de leyes que nosotros consideramos bien importantes. La primera es la ley de insolvencia patronal, que es aquella que permite que cuando una empresa cierra y deja un tendal de distintos acreedores, el trabajador, que además tiene la penuria de quedarse en la calle sin trabajo, que además de eso no se quede sin cobrar sus créditos laborales, ejemplo su indemnización. Fripur, por ejemplo. Por ejemplo, Fripur. Los casos que tuvimos los más recientes, digamos, pero entonces eso fue propuesto por nuestro PIT-CNT al gobierno, a su vez una ley que promueva la contratación de trabajadores con alguna discapacidad en el sector público y privado particularmente, la reglamentación del convenio 158 de la OIT que prohíbe el despido sin causa justificada, digamos, tiene que haber una justificación para poder despedir, una ley que consideramos bien interesante, digamos, que permite de alguna manera bajar el precio del alquiler, también tiene que ver con el control de precios, un paquete de leyes sociales y laborales que son importantes. En torno a eso nos plantearon que se iba a generar un grupo de trabajo entre el gobierno y el movimiento sindical para ver cómo, compartiendo los objetivos de estas herramientas, se aceleraban los trámites parlamentarios para que haya un paquete de leyes importantes. Esas son las coincidencias. Claro. En la diferencia, que reitero, tiene nada más y nada menos que ver con un tema de pérdida de salario real para los trabajadores. ¿Qué escenario imagina el secretario general del PIT-CNT para un ya casi palpable y tocable 1 de mayo? Bueno, yo creo que nosotros vamos a un año intenso en movilización y lucha. Sin duda alguna, porque ahora ya se están desarrollando algunas negociaciones bien importantes. Están los asalariados rurales que están tratando de desarrollar acuerdos en una negociación muy complicada. Las trabajadoras domésticas, los lácteos en un universo complicado, digamos. Pero la gente tiene que saber que al 30 de junio vence una parte muy importante de los convenios colectivos, inclusive más que el año pasado. Está el comercio, todo prácticamente el comercio en ese marco. Un poco más adelante, en octubre, se abre la negociación de la construcción. Por tanto, yo creo que va a ser un año intenso en debate estratégico, debate programático y movilización y lucha en el marco de los consejos de salario. ¿Eso quiere decir paralización? Mucha movilización de los trabajadores. Obviamente que en eso habrán decisiones adoptadas en general por el PIT-CNT y decisiones específicas de los sindicatos de rama que son filiales de nuestra central, que en general cuando hay consejo de salario tratan de negociar movilizados y movilizarse negociando. Pero es un año donde van a haber definiciones importantes que van en la práctica a regir el mundo del trabajo. Hay que saber que además los consejos de salario reglamentan, aprueban, decretan, normatizan, regulan, digamos, las ramas de actividad. Prácticamente entre la negociación del 2015 y esta de este año hasta el 2018, ¿no? Es decir, lo que suceda este año va a regular las relaciones laborales prácticamente hasta el 2018. Siempre se habla de barreras psicológicas en esto de los números, ¿no? Después uno va al almacén, compra los útiles escolares y las barreras psicológicas se hacen pedazos. ¿Hay una barrera psicológica en el PIT con respecto al tema de la inflación? Es decir, llegamos a los 2 dígitos, estamos en 10.23. Las autoridades de gobierno les aseguran que esto se va a moderar. Pongamos un escenario de no moderación. Acabo de decir, aumentó 2 pesos el precio del boleto, tiene incidencia fundamental en el IPC. ¿Ustedes tienen una barrera psicológica? Es decir, pasado un 12% de inflación, ¿las pautas se tienen que modificar sí o sí? Yo particularmente soy de la opinión de que un 9.9 no es demasiado diferente de un 10.1, digamos. Pero sí me parece que es de justeza que si la inflación anda en un 10, como base mínima, el salario tiene que subir un 10. Porque si no, justamente lo que se deteriora es el poder de compra del salario. Todavía acá no estamos hablando de redistribución de la riqueza, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, si como se prevé, en un marco distinto a los 10 años anteriores, pero donde hay desaceleración, pero todavía va a haber cierto crecimiento, en realidad uno dice, bueno, que no se achique la parte de la torta que va para los salarios y para el trabajo, en última instancia, uno debería decir, bueno, por lo menos que los salarios crezcan en la misma proporción que lo que crece la economía. Me parece o sea, ¿ustedes se conforman con crecimiento salarial por IPC, así no tenga crecimiento real? También decimos, si la economía se desenvuelve y crece, que los trabajadores puedan participar de ese crecimiento. ¿Qué quiero decir?
En estos momentos la demanda de los trabajadores no son para nada exorbitantes. Si uno mira las plataformas, se está planteando mantenimiento del salario real. Si los sectores crecen, que ese crecimiento se comparta con los trabajadores. Yo creo que se están presentando demandas sumamente sensatas, porque el movimiento obrero tiene una mirada ocupada en que se desarrolle el trabajo y ocupada en que se redistribuya la riqueza y que crezca el salario en la misma prioridad, digamos. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir hasta acá. Sí, la verdad, con el por teléfono. secretario general del PIT-CNT, bueno, conociendo algunos detalles de una fundamental, importantísima reunión que se mantuvo ayer con el Poder Ejecutivo. Vamos cerrando este encuentro por aquí.